Muy bien, muy buenos días mis queridos y apreciados hermanos, les damos una cordial bienvenida en esta mañana. Nuestro canal, nuestro firme fundamento se siente complacido con cada uno de ustedes para que juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Una vez más bienvenidos y bienvenidas a la casa de nuestro Padre Celestial. Muy bien, también extendemos un cordialísimo saludo a nuestro canal aliado Sendas Antiguas desde Vinces, ¿no? De Vince, allá donde nuestro hermano Dalton Cruz, ¿no? Un cordial saludo para todos nuestros anfitriones de aquí, de la iglesia La Pexi, como también a todos nuestros amados, queridos hermanos e invitados en esta mañana que venimos porque vamos a honrar todos a nuestro Padre Celestial con nuestra presencia, ¿no? Un cordial saludo para toda la provincia de Manabí, que siempre nos sintonían por nuestro canal, nuestro firme fundamento, ¿no? Un cordialísimo saludo para todos nuestros hermanos, amigos de todo el Ecuador. Y no podemos dejar pasar por alto también la provincia de Esmeralda, como también la provincia de Pichincha, que también tenemos pues algunos hermanos que están conectados en nuestra hermosa sintonía. En esta mañana es una mañana pero muy especial, donde todos saldremos regocijados con la presencia de nuestro Padre Celestial, estudiando este hermoso libro, El conflicto de los siglos, el cual es un libro de historia en la vida cristiana, donde realmente hemos aprendido y seguiremos aprendiendo los protocolos para el reino de los cielos. Qué importante es. Por eso, en esta mañana tenemos una escuela sabática, pero muy linda. Y su título es, Carlos, si me ayuda con el título de la escuela sabática, ¿cómo se llama? El tiempo de angustia. El tiempo de angustia. Bienvenido todos los canales aliados. Bienvenido todos nuestros hermanos y amigos. Cántico más para tener oración. Y ahora sí, entramos pues al plato fuerte, que es, como dijo un brasileño, el corazón de la escuela sabática, el corazón de la escuela sabática, ¿no? Vamos entonces pues a cantar. Y a medida que suena la música nos colocamos de pie. sabiendo que me guardará.
amantísimo Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias porque en esta mañana tu pueblo se postra de rodillas para pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados. Que al abrir tu palabra no sea nuestra palabra, sino tu palabra llegando a cada corazón. Padre, también pedimos que el poder desde lo alto sea real en nuestras vidas. Danos entendimiento, sabiduría para poder exponer tu santa palabra. Y que cada palabra quede bien acimentada en cada corazón de cada oyente. Padre, pedimos tu protección y el poder que viene desde lo alto. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque tú eres el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Que toda la alabanza, que toda la gloria sea para el Padre eterno. Quédate con nosotros en el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén y amén. Se dice que el corazón de una iglesia es la escuela sabática. Y cuando se habla de la escuela sabática, se habla del mensaje que el Padre Eterno tiene preparado para con cada uno de nosotros. Por eso les damos una bienvenida a la escuela sabática, donde invitamos que busquemos el libro Conflicto de los Siglos para que podamos participar y podamos deleitarnos con la escuela sabática de esta mañana. Y para eso pues tenemos a los invitados especiales que van a dirigir la escuela sabática. Tenemos a Josué Delgado y Carlos Delgado, los cuales tienen el privilegio de esta mañana ser usado el poder de Dios, conocido como el poder del Espíritu Santo. Así que invitamos a Josué y a Carlos, que en esta mañana pues van a estar aquí diciendo: he aquí, Señor, envíame a mí, que yo también quiero hacer tu voluntad, ¿no? Bienvenidos, jóvenes, el tiempo es de ustedes. Buenos días, hermanos, feliz sábado. En esta mañana vamos a meditar en el tema titulado El tiempo de angustia, del capítulo 39 del conflicto de los siglos. Para comenzar, busquemos en nuestras Biblias Daniel 12, verso 1. El capítulo 39. ¿Y página? Capítulo 39 del conflicto de los siglos. Página 389. 389. En los libros nuevos, en los antiguos es otra página, creo. Sí. 671. Página 671 en el nuevo. Primero ahí tienen, creo, Daniel, ¿no? Sí, está Daniel 12.1. ¿Alguien que pueda dar lectura, por favor? La palabra de Dios dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué nos quiere decir aquí en este texto? Es que llegará un momento en la historia de la tierra, en nuestros momentos finales, cuando el pueblo de Dios será puesto a prueba
pasará la prueba más fuerte para el pueblo de Dios. Será donde prácticamente el que está firmemente cimentado en la fe será el que va a quedar en pie. Y los que no, lamentablemente, no pasarán esta prueba. Cuando el mensaje del tercer ángel finalice, la misericordia ya no abogará por los culpables habitantes de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Ellos habrán recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estarán preparados para la hora de prueba que está delante de ellos. Los ángeles se apuran, yendo y viniendo de acá para allá en el cielo. Un ángel que está regresando desde la tierra anuncia que su obra está terminada. La prueba final ya ha sido traída sobre el mundo. Todos los que han demostrado ser leales a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Cuando llegue este tiempo de angustia, el mensaje de la verdad ya habrá sido predicado ante toda la humanidad. Cada ser humano que esté transgrediendo la ley lo hará conscientemente, porque ya todos sabrán lo que están haciendo. Muy bien. La ley de Dios todos la conocerán, y las verdades bíblicas así mismo también la conocerán todos. Y de aquí en adelante, ya como el mensaje ha sido predicado para todos, también se termina el sellamiento. Todos los que eligieron cumplir la voluntad de Dios tendrán el sello de Dios, y los que no tendrán la marca de la bestia. Y entonces, como ya la obra del pueblo de Dios ha sido cumplida, lo que viene ahora es que Jesús o Yahshua deja de interceder por la humanidad en el santuario, y ya se prepara para ya la segunda venida, ya para venir a esta tierra. Pero antes de la segunda venida tiene que venir este tiempo de angustia para pulir y que se refleje la imagen de Yahshua claramente en el carácter de los escogidos. Porque a pesar de todo, igual siempre por nuestra naturaleza pecaminosa, igualmente no se refleja completamente la imagen de Yahshua en nuestras vidas. Pero por este tiempo de angustia, será que nosotros finalmente seremos completamente pulidos y reflejaremos la imagen del carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Yahshua deje de interceder por nosotros en el santuario, comienza este llamado tiempo de angustia. Ya los ángeles ya no van a refrenar a los malvados. Ya Satanás quedará en completo dominio de los impíos. Ya no habrá ninguna fuerza que les impida hacer el mal. Ya no habrá nada que les impida, sino que simplemente los ángeles de Dios estarán para proteger a sus escogidos. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista de los santos de Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado la misericordia, despreciando su amor y pisoteando su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como vemos aquí, ya cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, no solamente los impíos van a hacer el mal, sino que Satanás en sí se encargará de sumir a todo el mundo en una última gran tribulación. O sea, así como en aquellos tiempos, recordemos el poder que tienen los ángeles. Un solo ángel, como vimos, provocó el luto en todo el país de Egipto cuando se dio las plagas. ¿Cómo fue que un solo ángel tuvo el poder para matar a todos los primogénitos de Egipto? Ahora imaginémonos qué poder tendrán Satanás y sus secuaces aquí en la tierra.
no va a ser ahora un solo ángel, sino que va a ser Satanás y muchos miles de ángeles que van a tener el poder de hacer el mal. ¿Y cuál va a ser nuestra fortaleza allí? Va a ser solamente la fe que hayamos cimentado en la verdad. Aquellos que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y serán considerados como la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas y derramamiento de sangre. Ya, como vemos aquí, a los siervos de Dios se los acusará de haber cometido los peores crímenes. Y no solo eso, sino que debido a la confusión que se encuentra en el planeta Tierra, a la gran crisis que hay, a los desastres naturales, echarán la culpa que esta pequeña minoría es la causante de todos estos desastres, porque ellos son los únicos que insisten en guardar el séptimo día y reconocer la ley de Dios, cuando todo el resto del mundo se ha unido en una sola religión y pretenden guardar un mismo día, que no es impuesto por Dios, sino que por voluntad del hombre. Y ahí entonces todas las iglesias, incluyendo, o sea, todos los que no hayan aceptado el mensaje, entrarán en el mismo estado que entró el pueblo de Israel cuando sacrificaron a Jesús. ¿Qué es lo que hacían? Que ellos pensaban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios y seguían con los sacrificios y todos los ritos en el templo, cuando ya el Espíritu de Dios se había apartado de ellos y los había dejado libres para que Satanás los engañe, porque ya la paciencia de Dios se había agotado. Porque como sabemos en la Biblia está cómo Dios trató al pueblo de Israel amonestarlo cada vez y cuando que caía en apostasía. Pero ¿qué hacían ellos? Matar a los profetas, los rechazaban, se burlaban. Pero ahora esta situación es muy diferente a la que se vive actualmente. ¿Qué es lo que se hace cuando se predica el verdadero mensaje? Lo que hacen las personas es burlarse, rechazarlo, decir que somos alarmistas, extremistas y todo por el estilo. Y así, poco a poco, el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Como vemos actualmente, cuánta maldad se ve, crímenes que antes uno ni se imaginaba que podían ocurrir, ahora pasan. Cuántas matanzas hay alrededor del mundo. Dice aquí: aunque están bajo el control de Satanás y arrastrados de un extremo al otro por las pasiones más horribles y malignas, ellos aún se consideraban a sí mismos como el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo continuaban, se ofrecían sacrificios en los corrompidos altares y diariamente se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y que estaba tratando de matar a sus ministros y apóstoles. No solo en este tiempo va a venir esta hipocresía, sino que ya desde ahora se está viendo. Y no solo en la gente de afuera de otras religiones, sino que también en los miembros adventistas mismos, que dicen que profesan el verdadero mensaje, que creen en la reforma pro salud, en el mensaje de los 3 ángeles, pero sus vidas dan un mensaje de todo lo contrario. Ellos dicen profesar la verdad, pero un ejemplo así, digamos, su prójimo está necesitado de ayuda y ni siquiera se prestan a ayudarlo. Y tienen prácticas que no están conformes a lo que dice la Biblia. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada en el destino del mundo, haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. En este último tiempo habrá, como decir, al momento que todas las religiones se unan, aparentemente esto parecerá que es una obra de Dios, que Dios es quien está obrando para que todos los seres humanos lo adoren en un día.
Pero como sabemos, este es el engaño de Satanás. Y al momento que Satanás tome el control sobre ellos, no tendrán escrúpulos contra el pueblo de Dios, sino que ahí dictarán lo que se llamará la pena de muerte contra todos los fieles. Ahí no estarán viendo que sea un anciano, que sea un niño, o sea quien sea, deberá ser condenado a muerte si no sigue lo que la ley establece. Se insistirá en que los pocos que están manteniendo en oposición a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado no deben ser tolerados, pues más vale que esos pocos sufran a que naciones enteras sean lanzadas en la confusión y la anarquía. ¿Cuál será la excusa para la pena de muerte? ¿Será que es mejor que un poco de personas, un número muy pequeño de personas mueran o sufran, a que todo el mundo entre en una confusión? Recordemos que esto mismo le pasó al Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Caifás? Que es mejor que un solo hombre muera a que toda la nación entre en controversia. Y este mismo dictamen se hará en los días finales. Se establecerá entonces una fecha en específica desde que se autorizará a toda persona, a todo el pueblo que si ve a un adventista, lo mate. O sea, ya no habrá pena por asesinato para cualquiera que mate a un siervo de Dios en los días finales. Sino que inclusive la gente hará esto porque se ofrecerán incluso las propiedades y todos los bienes que hayan tenido los perseguidos. Porque recordemos que cuando tengamos que salir huyendo, vamos a dejar todos nuestros bienes botados. Y entonces esto será aprovechado por muchas personas que van a querer esos bienes también. También quiero opinar ahí, hermanos. Yo creo que hoy es el momento, hoy es el día de concientizar cada uno de nosotros. Porque podemos llamarnos adventistas del séptimo día, pero nuestro corazón pueda que esté lejos de la gran realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De hoy en día se está caracterizando a disidentes, aquellos que amamos esa gran verdad, aquellos que defendemos este mensaje. Como es cierto lo que dice Josué, que van a pagar por conseguir un cristiano, por darle la pena de muerte, por matarlo. Nuestros bienes quedarán en manos de ellos. ¿Y qué tal de aquellos que nos llamamos adventistas del séptimo día? Que predicamos la reforma pro salud, predicamos el santuario, predicamos el mensaje del primero, segundo y tercero hasta el cuarto ángel, y estamos llamando disidentes a aquellos que queremos defender esta gran verdad. Por lo tanto, estamos envueltos en confusión, e idolatrías, en mandatos de hombre, y no seguimos al Señor. Así que por lo tanto, la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no dijere conforme está escrito, es porque no les ha amanecido. A meditar en estas palabras que dice el conflicto de los siglos, nosotros podemos examinarnos y darnos cuenta de qué parte estamos. Y a mí no me gusta hablar con cosas, a mí me gusta hablar lo que es. ¿Estamos de parte del Vaticano o estamos de parte del pueblo de Dios? Porque no hay más. Si nosotros no recogemos, desparramamos. Pero no hay lugar neutro. Si somos realmente siervos y siervas del Señor, hagamos lo que no dice el hombre, sino lo que dice su santa palabra. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Jeremías 30, 5, versos 5 y 6. Jeremías 30, versos 5 y 6. Y otro hermano más que busque Génesis 32 del verso 24 al 26.
5 y 6. 5 y 6, ya. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor y de espanto, y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Ya, como vemos aquí la descripción que se da, aunque no nos parezca tan impactante la descripción, o sea, pero debemos analizarla bien, porque este tiempo de angustia no va a ser nada más como una persecución cualquiera, así nada más, sino que van a perseguirnos ya no para simplemente llevarnos a prisión o algo así, sino que va a ser para de una vez exterminarnos. El propósito de Satanás en ese entonces se propondrá exterminarnos por completo de la faz de la tierra. Y ahí es cuando el pueblo de Dios entra en el conocido tiempo de angustia de Jacob. Para conocer un poco más de este tiempo de angustia, ahora demos lectura en Génesis 32, versos del 24 al 26. Y Jacob se quedó solo y luchó con un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo: déjame que raya el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Como vemos aquí, es un episodio muy conocido de la vida de Jacob, cuando él luchó con este ángel aquel día. Pero él, ¿por qué se encontraba angustiado? Retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos lo que él había hecho antes, que le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, y él tuvo que irse de su casa porque su hermano amenazó con matarlo, y por eso tuvo que huir muy lejos de donde él vivía. Y aquí en esta etapa de su vida él estaba regresando nuevamente a Canaán, y él había escuchado que su hermano Esaú venía hacia donde él estaba con un gran número de personas, con un ejército. O sea, y ahí fue que él entró en esa angustia y se preocupó, incluso dejó que su familia se vaya, y él se quedó ahí porque la angustia era tan grande, porque él no tenía un ejército, él solo tenía su familia, estaba indefenso. No podía hacer nada contra su hermano que tenía un gran ejército. Por eso él estaba angustiado, porque no sabía ya qué hacer. Y entonces fue que él se encomendó a Dios, y era la única esperanza que él tenía. Y él ya se arrepintió del pecado que había cometido antes. Pero aún así él tenía una gran angustia porque su vida estaba en riesgo. Y esta va a ser la misma situación en la que nos encontraremos nosotros más adelante. Porque todo el mundo va a estar contra nosotros. No tendremos la protección de los gobiernos, ni de ninguna autoridad, ni civil ni religiosa. Todo va a estar en nuestra contra, todo el mundo. Sabemos lo que es eso, imaginémonos nomás. O sea, no va a haber ley ni país que nos ampare ni que nos proteja. Solo vamos a estar bajo la protección de Dios. Él va a ser nuestra única esperanza. Así como Satanás influenció a Esaú a marchar contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Y así como acusó a Jacob, insistirá también con sus acusaciones en contra del pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios está resistiendo su supremacía. Si pudiera borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan a los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados. Pero no sabe que los casos de cada uno de ellos ya han sido decididos en el santuario celestial. Como vemos, Satanás, así como él va al cielo a acusarnos día y noche,
por nuestros pecados, así mismo hará en el tiempo de angustia, sino que traerá a nuestra mente los pensamientos en aquel entonces de todos los pecados que hayamos cometido en nuestra vida. Pero los que ya estén siendo perseguidos ya prácticamente estarán salvados, y ya sus pecados habrán sido borrados del libro de la vida, porque ya para ese entonces, aunque Satanás no lo sepa, ya habrá sido decidido el destino de cada uno, de cada ser en la tierra. Ya la suerte de cada uno ya ha sido echada. Ya por más esfuerzo que Satanás haga, como los hijos de Dios están firmemente en comunión con Él y están afianzados en esa esperanza de la segunda venida, ya Satanás no puede prácticamente hacer que se pierdan. Pero igual recordemos que Satanás va a hacer todo el esfuerzo posible para tentarnos. Como ya no va a haber los ángeles de Dios, ya no van a estar para refrenarlo, él va a llevar sus esfuerzos hasta el máximo, a lo máximo para hacernos caer y que nos perdamos en este último momento. Aquí voy a dar lectura de un párrafo muy interesante que habla sobre qué es lo que hacen los perseguidos en aquellos días. Afligen sus almas ante Dios, señalando en el pasado el arrepentimiento de sus muchos pecados y presentando en su favor la promesa del Salvador. Que echen mano a esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no decae porque sus oraciones no son contestadas inmediatamente, aunque sufren la ansiedad. El terror y la angustia más punzantes no dejan de orar intercediendo por sí mismos. Se agarran de la fuerza de Dios como Jacob se agarró del ángel. Y el lenguaje de sus almas es: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. O sea, esta misma fe es la que debemos alcanzar. Pero debemos recordar también un detalle importante. Esta fe no es que se va a alcanzar recién en ese momento de prueba. Por eso ahorita que estamos prácticamente en tiempos de paz, que no se nos está persiguiendo, es cuando debemos fortalecer nuestra fe. Porque si esperamos recién ir a fortalecer nuestra fe en aquella hora de prueba, no vamos a pasar la prueba y vamos a perdernos. La preparación de nuestra fe es día tras día una preparación constante. No cometamos el error de pensar que porque ya viene la hora de la prueba, ahí recién vamos a preparar nuestra fe y que la vamos a fortalecer ahí. No, ahí nuestra fe va a ser puesta a prueba. No es que vamos a prepararla recién. Ahí se verá realmente quién es el que está con una fe verdadera y bien cimentada en la verdad. Y los que no lo estén no pasarán esta prueba, flaquearán ante el principio de esta prueba. Satanás indulce a muchos a creer que Dios pasará por alto la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menores de la vida. Pero el Señor muestra en su trato con Jacob que Él no sancionará ni tolerará el mal en ninguna manera. Todos los que tratan de excusar o encubrir sus pecados, dejándolos permanecer en los registros del cielo sin confesar y sin haber sido perdonados, serán vencidos por Satanás. Cuanto más elevada sea su profesión y cuanto más honroso el puesto que desempeñen, tanto más grave es su modo de obrar a la vista de Dios. Y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Esto debe ponernos a pensar porque en cualquier momento de nuestra vida, así sea la acción más pequeña, aunque sea la acción aunque aparentemente más insignificante, pero si es pecado y nosotros no lo confesamos, estamos en graves problemas. Porque ese pecado sigue estando ahí en el cielo, no ha sido perdonado ni borrado. Porque no lo hemos confesado y no nos hemos arrepentido. Y esto tendrá gran influencia en la hora de la prueba, porque si tenemos algún pecado escondido que no hemos confesado, Satanás fácilmente nos vencerá. Porque ese va a ser uno de los motivos del que él se agarrará para llevarnos con él, para reclamarnos como propiedad suya. Los cristianos profesos que lleguen sin preparación a este último y terrible conflicto
En su desesperación confesarán los pecados con palabras de angustia consumidora, mientras que los malvados estarán más que felices de su apuro. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Aquellos que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa. Aquellos cristianos que no se hayan convertido verdaderamente en estos días, ¿qué es lo que harán? Con su boca confesarán sus pecados, pero eso no será un arrepentimiento de su culpa, de lo que ellos hicieron, sino que es una lamentación por el resultado de la transgresión, mas no es porque se arrepientan. Es igual como el arrepentimiento que tuvo Judas. O sea, él no se arrepintió de lo que había hecho en sí, sino de las consecuencias que eso había traído. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, el atraso y el hambre. Una fe que no desmaye aunque sea severamente probada. El periodo de prueba le es concedido a todos para que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Vemos aquí lo importante también que es la oración. Nosotros no debemos hacer oraciones nada más superficiales solo por aparentar ante el resto, sino que debe ser una oración verdadera para tener una comunión directa con nuestro Dios. Porque recordemos que la fe que debemos tener para el tiempo de angustia debe ser una fe que esté dispuesta a aguantar todo. Aguantar inclusive el martirio, el hambre, el cansancio, lo que sea, porque vamos a tener que estar huyendo, ya no vamos a estar en un pueblo o en una finca, sino que ya vamos a tener que vivir por fe en las montañas, en lugares deshabitados. Vamos a tener que tener una gran fe así como la tuvo Elías. Cuando Jezabel juró matarlo, él tuvo que huir. Sí, y no tuvo tiempo de tomar nada, tuvo que nada más huir. Y él aún así tuvo la fe y Dios le concedió alimento y agua por medio de los ángeles. Asimismo se dará también en el tiempo del fin. Deberíamos ahora familiarizarnos con Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración que es ferviente y sincera. Deberíamos primeramente dejar de lado nuestras satisfacciones egoístas antes que descuidar la comunión con Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy que podemos? Dejar de un lado nuestras satisfacciones egoístas. ¿Y a qué se refiere esto? A todos los ídolos que nosotros tenemos en lugar de Dios. O sea, ídolo es algo que nosotros ponemos en lugar de Dios, lo que está interfiriendo entre nuestra comunión con Dios. ¿Qué podría ser? En unos puede ser los negocios, en otras personas puede ser el trabajo, la televisión, los videojuegos y muchas otras cosas. Incluso podemos llegar a idolatrar a alguna persona. Como hoy en día está muy de moda idolatrar a las personas de la farándula, a los famosos, a los actores, todo eso, ¿verdad? Podemos distraernos en eso y dejar de ayudar a crecer más nuestra fe con Dios. Nos concentramos más en ese tipo de cosas triviales que prácticamente no sirven, que son basura en realidad ante Dios, y no fortalecemos nuestra fe diariamente. La juventud no sería seducida por el pecado si se negase a entrar en cualquier camino, salvo en aquel sobre el que pudiera pedir la bendición de Dios. Si los mensajeros que portan el último solemne mensaje para el mundo rogasen por la bendición de Dios, no en una fría, indiferente y descuidada manera, sino con fervor y fe como lo hizo Jacob, encontrarían muchas situaciones donde podrían decir: he visto a Dios cara a cara y fue librada mi vida. Génesis 32:30. Como vemos aquí, nosotros debemos buscar día a día estar en comunión con Dios. Porque si nosotros nos desviamos en otras cosas, en cosas triviales, en cosas que no nos van a valer, nos vamos a perder lamentablemente.
Hoy en día, como vemos en las iglesias, se ha visto un grave enfriamiento en cuestión de la fe. Se ha dejado de tomar en cuenta este tiempo que viene. Se ha dejado de tomar la preparación de vida y estamos distraídos en otras cosas que no deberían. Inclusive en las iglesias, incluso en la iglesia adventista mismo. A veces nos preocupamos más por celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, la Navidad y todo ese montón de tradiciones, y no nos preparamos para lo que debemos hacer. Nos preocupamos en el Día del Joven Adventista, en el Día del Pastor, en el Día del Conquistador y un montón de cosas que prácticamente no sirven. Y nos olvidamos de predicar el verdadero mensaje. Hemos descuidado el estudio de las profecías. Hemos descuidado cuántas cosas, y hoy en día inclusive se está rechazando los testimonios. Se está rechazando a la hermana Elena de White como profeta. Y esto es una estrategia de Satanás para mantenernos sin preparación para el momento de prueba. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos procurar llegar a ser perfectos en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en un pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún punto que le sirve de asidero para afianzarse, algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación hace valer su poder. Pero Cristo declaró de sí mismo: viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Ahora debemos pensar si en nuestras vidas se refleja esto que Yahshua dijo cuando estuvo en la tierra: viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. Analicemos cada uno nuestras vidas personalmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos del mundo? Si todavía Satanás tiene algo dentro de nosotros con que nos vence. Debemos meditar en esto nosotros día a día, hacernos un autoexamen. Porque esto es un detalle muy importante. Si nosotros nos descuidamos de esto y no nos damos cuenta cómo es que Satanás nos está dominando por medio de cualquier cosa, vamos lamentablemente a ceder en el día de la prueba. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas... Acá. Como acto capital que coronará el gran drama del engaño, Satanás mismo personificará a Cristo. La Iglesia ha hecho profesión desde hace mucho tiempo de esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En diferentes partes de la tierra, Satanás se manifestará a sí mismo entre los hombres como un ser majestuoso. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo cuando bendecía a sus discípulos estando sobre la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las violencias del pueblo. Y luego, en su asumido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día que Él ha bendecido. Como vemos, la preparación que debemos tener es para resistir este engaño, porque este va a ser el engaño capital. O sea, va a ser la cúspide de los engaños de Satanás, va a ser el mayor engaño. O sea, Él va a imitar la segunda venida. Por eso debemos nosotros estudiar cómo será la segunda venida, cada una de las características exactamente, cómo va a ser, como está revelado en el espíritu de profecía y en la Biblia. Porque en los tiempos finales Satanás imitará esta segunda venida. Él aparentará ser el mismo Hijo de Dios, tal como dice aquí, vendrá con una voz apacible y aún mencionando algunas verdades bíblicas. Pero lo que él hace es la misma estrategia que ha usado desde siempre. Él primero viene con un poco de la verdad para luego meter otro poco más de mentira. O sea, siempre Satanás, para engañarnos, lo que usa es la verdad y la mentira juntas.
usa la suficiente cantidad de verdad para que la mentira parezca también verdadera. Lo que hará este falso Yahshua o este falso Cristo es inducir al mundo a rechazar la ley de Dios. Les dirá que el día sábado fue cambiado por el día domingo y todo mundo le rendirá pleitesía, o sea, refiriéndonos a todo el mundo religioso que será engañado. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas de este falso Cristo no están de acuerdo con las Escrituras. Sus bendiciones son pronunciadas sobre los adoradores de la bestia y de su imagen. Precisamente la clase de personas sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada pura. También este falso Cristo lo que hará es llevar a las personas a la perdición. Y como consecuencia del engaño y de las personas haber aceptado la mentira, lo que recibirán es la paga correspondiente a sus acciones, que es el vino de la ira de Dios. Y como consecuencia de esto, o sea, ahí viene lo que son las 7 postreras plagas. O sea que es el resultado, el castigo contra aquellos que se atrevieron a levantarse contra los siervos de Dios y a despreciar su ley. Porque recordemos que Dios, aunque aparentemente parezca que haya abandonado su pueblo, que permita que los persigan, e inclusive que hagan mártires a varios de los seguidores de Dios, Dios no dejará sin castigo a los impíos. Dios de todas formas tiene paciencia, pero su paciencia no es que es ilimitada. Dios es tardo para la ira, pero tampoco no deja sin castigo al culpable. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 14, versos del 9 al 10. ¿A algún hermano que dé lectura, por favor? Ya, en voz alta, para que se escuche también ella. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Gracias. Ya como vemos aquí, se describe que aquellas personas que no tuvieron piedad con los hijos de Dios, que los persiguieron y los mataron, recibirán su paga correspondiente. Así como Egipto recibió las plagas debido a la humillación que habían hecho pasar al pueblo de Israel, como los habían oprimido, los juicios de Dios serán incluso más terribles que en aquellos días. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel fueron de carácter similar a aquellos juicios más terribles y extensos que están por caer sobre el mundo justo antes de la liberación final del pueblo de Dios. Ahora busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 16, versos del 2 al 6, para ver qué es lo que nos dice. Ya. Aquí en este versículo tenemos la primera plaga que caerá sobre los impíos en el tiempo final. ¿Cuánto dijo? 16. Apocalipsis 16, versos del 2 al 6. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que también la marca de la bestia adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo el ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú, Señor, que eres el que eras el santo, porque has hecho justicia.
Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les das a beber sangre, pues lo merecen. Como vemos aquí, los primeros castigos, primeramente llegará una úlcera maligna, así como llegó a Egipto. Luego las fuentes de las aguas se convertirán en sangre, o sea, el mundo entrará en una crisis. Inclusive para los impíos que aparentemente al principio tenían la victoria, se darán cuenta entonces del error en el que han caído. Porque entonces Dios los castigará con aquellas plagas, con las úlceras, la sangre. Después más adelante tenemos también la plaga del sol, cuando el sol se calienta 7 veces más de lo normal. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 14 versos 8 y 9. Y otro hermano más que busque Joel capítulo 1 versos 10 al 12 y versículo 17. La palabra del Señor. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano. Y aquí, como vemos, se habla de la caída de Babilonia. Ya bueno, aquí parece que ha habido un error en cuestión del versículo. Y aquí está. Busquemos en las Biblias Apocalipsis 16 versos del 8 al 9, ¿ya? Porque aquí en el libro ha habido un error de impresión y se ha confundido el capítulo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Como vemos aquí, los impíos, a pesar de ver en la situación que se encuentran, en la calamidad que se encuentran, no se arrepienten, sino que lo que hacen es blasfemar contra el nombre de Dios. Prácticamente lo maldicen por las plagas que les está enviando, aunque ellos saben que están en un error, que han pisoteado su ley. Ya ver, en Joel 1:10, versos del 11 al 12. Versos del 10 al 12, perdón. Ahí se hace una descripción más amplia de cómo se verá la tierra en aquel entonces. Capítulo 1, versículo 10. Sí, capítulo 1, versos del 10 al 12. La palabra del Señor dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano.
todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Como vemos aquí, esto es un castigo muy fuerte, porque no es nada más que simplemente va a aumentar el calor, sino que imaginémonos que va a ser el calor tan fuerte que todo cultivo y toda planta se va a perder. Se va a perder, o sea, y no va a quedar nada de alimento para las personas que vivan en aquellas zonas. O sea, también debemos entender un detalle muy importante, que estas plagas no van a ser universales, o sea, no va a ser que una sola plaga va a pasar en todo el mundo y van a ir en sucesión, sino que va a ser así en ciertas partes de la tierra, porque si todo esto se diera en toda la tierra a nivel global, prácticamente la humanidad se extinguiría, no quedaría nadie. Ya, a ver, aquí voy a leer un párrafo que habla sobre eso. Estas plagas no serán universales, pues los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan conocido jamás los mortales. Todos los juicios que han caído sobre los hombres antes del fin del tiempo de prueba han sido mezclados con misericordia. La sangre intercesora de Cristo ha impedido que el pecador recibiese la medida completa de su culpabilidad. Pero en el juicio final, la ira de Dios será derramada pura, sin misericordia. En este día las multitudes desearán la protección de la misericordia de Dios, que por tanto tiempo han despreciado. He aquí que vienen días, dice Yahweh el Adón, en que enviaré hambre sobre esta tierra, no hambre de pan ni escasez de agua, sino de oír las palabras de Jehová. Y andarán vagando de mar en mar, y desde el norte hasta el oriente correrán de acá para allá en busca de alguna palabra de Jehová, mas no la hallarán. Les pido que busquemos en nuestras Biblias Amós 8, 11 y 12. Como vemos aquí, en aquellos días habrán ciertas personas que, debido a las plagas y todo esto que ven, van a querer volver a nuevamente escuchar el mensaje. Van a querer volver a escuchar a estas personas que ellos tanto despreciaban y se burlaban. Van a tener ansias de oír la palabra, pero no van a hallarla en ninguna parte. Van a querer dar cualquier cosa por oírlas, porque se dan cuenta que están en un terrible error, que incurrieron en un pecado muy grande de rechazar la ley de Dios y de inclusive perseguir a los que trataban de cumplir esa ley y los incitaban a cumplirla. ¿Alguien que dé lectura, por favor? 8:11. Vamos. Sí, Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Ya, ¿cómo vemos? El 12. Sí, también, sí. El 12 también. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Como vemos aquí ya no servirá de nada todas las riquezas que se hayan acumulado. No servirá el dinero ni la posición económica que cada cual tenga, pues ya la mayoría de gente se habrá dado cuenta que ya el fin ya habrá llegado, que el fin ya está prácticamente ya frente a ellos, y que se darán cuenta recién ahí que todo lo que ellos hicieron, el tiempo que ellos estuvieron perdiendo en aquellas cosas triviales, prácticamente no sirvió de nada, porque descuidaron lo que debieron haber hecho en el tiempo de paz. Prácticamente descuidaron su salvación. Por ahora vamos a quedar hasta aquí y el próximo sábado vamos a continuar con el resto del tema.
Pero como vemos, esto nos debe poner a meditar en qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras vidas, a qué nos estamos dedicando, si estamos poniendo primeramente las cosas terrenales en lugar de Dios. Ahora vamos a dar paso al pastor Carlos Delgado, que tiene el tema central. Gracias. Ahí continúa con tu canto.